Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy de nuevo acá te traigo una nueva receta. Vamos a hacer un ratatouille, que es una receta francesa del sur de Francia, de la Provenza. Es súper fácil, es muy conocido por la película, que no sé si la han visto, de Ratatouille, muy linda. Así que bueno, en realidad esto es un guiso de verduras, de hortalizas de la parte de Francia, ¿no? En realidad lo que hace en la película es un confit Vialdi, que no, o sea, lo representa más finamente, ¿no? No como el guiso de verdura que va al horno, ¿no? A ver, se asemeja mucho también a lo que es también el tagine de verdura, lo que es también la caponata siciliana, que yo la tengo también en mi receta. Así que bueno, te dejo esta otra variante, que es el ratatouille. Yo la voy a hacer tipo como el guiso, como lo que va, y la vamos a llevar al horno, que es súper fácil de hacer. El nombre viene por todas las verduras que uno tiene en la nevera, que la puede reutilizar, ¿no? Para que no se pongan malas. De ahí viene el rejuntar las verduras de ratatouille para poder utilizarlas, ¿no? Así que bueno, ahí vamos con la recetita, que es súper fácil. Vale, yo lo primero que voy a hacer es utilizar una cebolla. Tiene que ser cebolla de esta blanda, que no es la cebolla normal, la amarilla, porque es más dura. Esta se cocina enseguida, que es súper tierna. La cortamos bien finita. Lo que vamos a hacer es un sofrito con tomates y con pimientos. El confit Vialdi, que es lo que presentan en la película, está cortada todas las verduras en rodaja y acomodada con la salsa por debajo, ¿no? No es que guisan las verduras directamente como lo que voy a hacer yo, que esta es la original. Él lo hace como para llamar la atención al crítico gastronómico, ¿no? Acá tenemos la cebolla. También vamos a limpiar un pimiento, yo ya lo he prelavado. Vamos a cortarlo bien en cubos. No hace falta, porque es rústico, no hace falta que sea de más chiquito. Te voy a dejar también debajo en la descripción la caponata siciliana, que también la tengo en mi página, en mis videos, si la quieren ver. La única diferencia que la caponata van fritas las verduras, se hace un sofrito, van pasadas por aceite, se fríen y se quitan y después se hace como una ensalada y lleva caper y olivas también. Vale, lo que voy a hacer también es pelar un par de ajos que le vamos a poner. Vale, en una olla le vamos a poner un poco de aceite de oliva. Yo tengo este extra virgen para hacer el sofrito. Vamos a poner nuestros ajos. La cebolla no hace falta dorarlas, así que vamos a ponerla toda junta con lo que es el pimiento, porque las tenemos que pochar. Vamos a cortar las berenjenas. Así, por la mitad.
Vale, agregamos nuestras berenjenas. Agregamos también nuestros calabacines, que también los he cortado así en toquitos. Ahora esto se cocina un poco y se reduce, así que no tengan miedo. Vamos a agregar 2 tomates. Vamos a mezclar. Vale, vamos a condimentar. Voy a poner pimienta. Vale. Unas hojitas de laurel. Un poquito de tomillo fresco, poco. Albahaca fresca. Mezclamos. Vale, a este punto que están a media coctura la verdura, le vamos a poner tomate triturado o en trozos también le puede ser, de conserva. Hagamos y vamos a llevar al horno por 1 hora a temperatura baja, 150, 160 grados, hasta que queden bien arrostidas todas el guisado de verduras. Vale, yo la voy a voltear en esta fuente. Mirá cómo quedó este plato, espectacular. Acá ves cómo cae el juguito porque se van haciendo las verduras. Esto llevó 1 hora y media, casi 2 de cocción en el horno a baja temperatura. Así que miren cómo queda esto, este guisito espectacular. Así que acá tenés tu ratatouille, espectacular. Este es el verdadero ratatouille. Y así que bueno, no te olvides de suscribirte y te invito a ver los siguientes videos. Así a suscribirte para que sigas viendo los videitos. Un cariño para todos. Gracias. La receta